Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Hoy vamos a ver un tema de gran importancia, tanto lo que hace a los derechos de los recursos naturales como el derecho ambiental, que es el tema de los residuos derivados de la actividad física del hombre. Precisamente es dentro de la bolilla 3.5 que está ubicado este tema que vamos a ver hoy. Nosotros vamos a hacer un recorrido por las principales leyes que regulan el tema de los residuos para visualizar un poco los principales aspectos y conceptos. Así vamos a ver un poco para que tengamos la correspondiente organización de la clase, principalmente lo que hace a los residuos especiales o peligrosos, que es la ley 24051, esta ley de fundamental importancia. Luego, un breve recorrido por la ley de residuos industriales, llamado residuos industriales, actividad de servicio, la ley de presupuestos mínimos 25612. Y finalmente un apartado de los residuos domiciliarios, que es la ley de presupuestos mínimos 25916. Un poco retomando para que vean todo el conjunto de ideas, no sé si recuerdan ustedes que en la unidad 1, en la primera parte que tuvimos nosotros, la primera clase, nosotros hablamos de las escuelas económicas y la respuesta que habían tratado de ofrecer desde la escuela económica al tema ambiental. Vimos por un lado que tradicionalmente las escuelas ortodoxas visualizaban este primer esquema en lo que hace al circuito económico. Entonces teníamos bienes y servicios suministrados a las familias que ofrecían capital, tierra, trabajo, que a su vez eran ofrecidos a las empresas que vendían bienes y servicios y era un circuito cerrado. Lo que proponía, lo que propone la escuela ecológica era incorporar y abrir este sistema, digamos, romperlo y decir, no, este sistema no es tan así, sino que tiene un montón de variables que no son contempladas. Precisamente entre esas variables se destacaba el tema de los residuos materiales expulsados por la actividad económica del hombre. Bueno, ese tema de los residuos es precisamente lo que vamos a ver hoy, digamos. Vamos a ver lo que hace tanto al derecho positivo como a lo que hace a los diferentes conceptos que atravesaron el tema. En primer lugar, vamos a hablar de los residuos peligrosos, también denominados residuos especiales. Residuos peligrosos es una denominación que utiliza la ley 24051, que es la ley nacional, y otras legislaciones, como por ejemplo la provincia de Neuquén, habla de residuos especiales. Entonces, cuando yo hable de eso, de residuos peligrosos especiales, ustedes tengan en cuenta que es indistinto, digamos. Primero que nada vamos a hablar de una evolución histórica, digamos, de lo que hace a los residuos peligrosos o especiales. Podemos decir incluso que el mismo concepto, la misma noción de derecho ambiental vino acompañada de los residuos peligrosos, ya que el tema ambiental germinó principalmente por los problemas derivados de la contaminación ambiental transfronteriza, muchas veces provocados de, eh, por liberaciones de efluentes, de residuos justamente en las aguas, a un nivel transfronterizo que era imposible ser un concepto que se limitaba a las fronteras. Entonces, todos esos ambientales provocaron justamente que comenzara a aparecer el derecho ambiental. Recuerden, acá también hacemos memoria, lo que hace la Convención de Estocolmo, primeramente en 1972, después lo que hace la Convención de Río, etc. Luego de la Convención de Estocolmo, precisamente en el año 1989, se comenzaron a visualizar las problemáticas planteadas por el tema de los residuos, y sobre todo por el tema de los residuos peligrosos. Así fue que nos encontramos con el convenio de Basilea, que fue justamente el puntapié para esto. ¿Cuál fue el tema principal de esto, digamos, y por qué surgió el tema del convenio de Basilea, que no tiene, no tiene muchos años, si ustedes ven, 1989, digamos. Eh, Acá
teníamos un tema de los residuos. Los residuos generados eran de imposible o muy difícil disposición final o tratamiento. Siempre estuvo esa cuestión ligada a qué se hace con los residuos. Hoy también la tenemos. ¿Qué hacemos con los residuos, digamos, generados justamente por la actividad del hombre y por un desmedido, incluso avance del consumismo? Lo ligamos también con el primer tema. Cada vez aumentan los residuos, cada vez aumentan más los desechos derivados de la actividad del hombre, sea la actividad física, económica, como la actividad incluso hogareña, que después vamos a ver lo que hace a los residuos domiciliarios. Entonces la respuesta de los estados era muchas veces ambivalente. Las grandes potencias justamente lo que buscaban era exportar los residuos a países subdesarrollados o en desarrollo para tirar la chatarra a otro lado, por así decirlo en términos groseros. Pero bueno, toda esa cuestión estaba totalmente desligada del ambiente, digamos. Entonces, lo que se trató de hacer con la Convención de Basilea de marzo de 1989 fue dar una respuesta de la comunidad internacional a estos grandes problemas causados por el ambiente. La Argentina, esta convención es muy importante, digamos, porque vamos a ver cómo después fue recepcionado y las grandes reglas, los grandes principios y todo el diseño de los sujetos fue designado en la convención o convenio de Basilea. La Argentina ratificó el convenio mediante la ley 23922 y bueno, fue justamente una de las partes de ese tratado. En el año 1992, recién amanecido de los 90, Argentina comenzó a dar legislativamente el tratamiento y los debates sobre este tema. Teníamos un compromiso, que era el convenio de Basilea, justamente, en dar un tratamiento adecuado a los residuos, teníamos principios, teníamos reglas para empezar a dar un marco adecuado a lo que hace a los residuos peligrosos. Bueno, justamente producto de eso se sancionó la ley 24051 en el año 1992, que significó un enorme paso hacia la regulación del ambiente. Este sistema, esta ley provocó no solo la aparición de conceptos extraídos mucho de la Convención de Basilea, sino una ley que fue un paso muy avanzado en algunas técnicas y que incluso es tan, no es tan justamente de avanzada en algún sentido que todavía sigue vigente, más allá de las demoras legislativas en otras sanciones de las leyes. Esta ley es de 1992 y su reglamentación del 93 y ya casi más de 30 años sigue vigente y sigue extendiendo, pese a que, como vamos a ver después, trató de derogarse y bueno, no se logró justamente porque faltaron algunos aspectos regulares. Bueno, después como hito fundamental tenemos la Constitución del 94, que la Constitución del 94 lo que incorporó fue no solamente el concepto de presupuestos mínimos, como vimos en la anterior clase, sino también lo que refiere a una cláusula expresa de prohibición de importación de los residuos. Precisamente dice la prohibición de ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos, como así también radiactivos al territorio nacional, que es el último párrafo del artículo 41 de la Constitución. Luego, ya dictada la Constitución, vemos que se sancionó la ley 25.612 en el año 2002, que es la de gestión integral de residuos industriales. Esta es la primera norma de presupuestos mínimos de competencia delegada en la Nación por la reforma del 94. Esta norma fue muy criticada, y es criticada, justamente porque si bien, vamos a verla después, incorpora algunos conceptos nuevos o novedosos respecto al 24051, primero que tiene una concepción desligada del concepto de presupuestos mínimos, de lo que es presupuestos mínimos, y además intentó, por un lado, reglamentar lo que es la 24051, digamos, pero dejándola de lado totalmente. O sea, tal es así que siguen vigentes las dos leyes.
intentó derogarla, pero a la vez sigue vigente, la 24051 y la 25612. Por ahora nos conformamos con decir que regula los residuos industriales. Vamos a ver que algunos residuos quedan fuera de esta regulación. El camino termina acá, digamos, o sea, en los hitos. Pero ¿qué pasa? Como siempre, como planteamos posteriormente, ¿hay algún margen para que en el futuro se dicte alguna ley de presupuestos mínimos de residuos peligrosos o de residuos especiales? Hay un proyecto dando vuelta, que es del año 2016, en el cual se intentó reglamentar, hacer una ley de presupuestos mínimos ambientales de los residuos. Hoy Argentina no tiene una ley de presupuestos mínimos ambientales, porque tenemos la 24051, que no es una ley de presupuestos mínimos, y después tiene regulaciones locales, pero no hay una ley de presupuestos mínimos. Entonces, hay una necesidad de legislarla. Con la anterior administración había un proyecto en danza, y bueno, ahora vamos a esperar a ver qué pasa con ese proyecto, si recibe tratamiento y posterior sanción legislativa, porque la verdad es de mucha importancia. Vamos a entrar con lo que hace a la ley 24051. Esta ley, primero el carácter de la ley. Esto es muy importante. Pregunta de examen, le diría. ¿Qué carácter tiene la ley 24051? La mayoría de la doctrina se ha inclinado por la denominación de ley mixta. ¿Por qué mixta? Porque, por un lado, si bien tiene normas de adhesión y que la ley es de adhesión, o sea, queda a merced de cada provincia adherir o no a la ley, tiene primero que nada leyes de naturaleza federal, o sea que son aplicables en todo el territorio sin importar la jurisdicción. Y por otra parte, tiene normas de naturaleza de derecho común, es decir, tiene normas que hacen al fondo, o sea, tiene aquello que denominamos, aquellas normas del 75, inciso 12 de la Constitución. ¿Por qué? Porque tiene materia penal incluida y porque tiene materia civil incluida. O sea, tiene normas de naturaleza penal que son aplicables en todo el territorio de la nación. ¿Es una ley de presupuestos mínimos? No, no es una ley de presupuestos mínimos. No es una ley de presupuestos mínimos. Primeramente, por una sencilla cuestión, no es una ley de presupuestos mínimos, una ley dictada en el año 1992, es decir, fue dictada antes de la incorporación del presupuestos mínimos al derecho positivo argentino. Por lo cual no se puede decir que la ley 24051 es una ley de presupuestos mínimos. ¿Está vigente? Sí, está vigente. Precisamente, más allá de que la 25612 trató de derogarla, luego no se derogó por un veto del Poder Ejecutivo. Entonces, la ley está plenamente vigente y es aplicable. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el ámbito de aplicación material de la ley? Es decir, ¿a dónde se extiende? Bueno, el artículo 1 dice: la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos queda sujeta a las disposiciones de la presente ley cuando se trata de residuos generados, ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional, o, aunque ubicados en territorio provincial, estuvieran destinados a transporte fuera de ellos. Cuando a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieran afectar a las personas o ambiente más allá de la frontera de la provincia que se hubiese generado, cuando las medidas de higiene y seguridad que sobre respecto fuera conveniente disponer, tuvieran una repercusión económica sensible tal que tornara aconsejable uniformarla. Es decir, la ley tiene un alcance amplio, digamos, en este punto. Vamos a ver todos los sujetos y todos los conceptos que regulan. Pero como es una ley, insisto, de adhesión, se aplica en algunas partes, vamos a ver que queda dejada de lado por la legislación provincial y en otras no. Por ejemplo, la materia penal, que solamente puede ser legislada por nación. También hay residuos que son, también tenemos los residuos que van a ser alcanzados por la norma. Justamente, como una ley de residuos peligrosos, los residuos alcanzados por la norma dice, bueno, los que van a hacer esto, el artículo 2 dice que va a ser peligroso todo residuo que pueda causar daño directo o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular, serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo 1 que poseen alguna de las características enumeradas en el anexo 2. Entonces, este es el artículo 2.
Entonces, ¿cuáles son los residuos alcanzados de la norma? Bueno, acá tenemos dos criterios entonces. Por un lado tenemos esta característica de cuánto es peligroso y cuando pueda causar un daño a seres vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y después la propia ley trae detrás de la ley, en sus anexos, qué categorías o qué residuos ya per se son peligrosos, digamos. Entonces ahí vamos a ver que dentro de los anexos, por ejemplo, el agua o los residuos derivados de la actividad hidrocarburífera son peligrosos. Entonces, ya el ser llamados peligrosos, ¿qué implica? Que van a estar subsumidos dentro de todo el régimen de la 24051. Hay una gran distinción en esto. Es importante que se sepa, o sea, cuándo es peligroso y cuándo no, porque la sola mención de peligroso ya va a estar incluida en todo el régimen, todas las obligaciones, todos los requisitos de la 24051. Si no, no va a ser una ley de residuos, no va a ser un residuo peligroso, va a ser un residuo en todo caso de otra naturaleza y va a tener otro régimen jurídico, pero no va a ser peligroso y por lo tanto no va a quedar dentro de esto. Luego tenemos residuos que van a ser excluidos de la ley. O sea, hay una mención que más allá de que tengan las características de ser potencialmente dañosos al ambiente, son excluidos. ¿Cuáles son esos residuos excluidos? Por un lado, los residuos domiciliarios, que cuentan con su legislación propia, vamos a ver más adelante, y además de que es una ley, los residuos domiciliarios son un tema estrictamente local. Lo que hace a los residuos radiactivos también tienen su propia naturaleza, y los derivados de las operaciones normales de buque. Esta última mención, esta última excepción, Silvia Nona, que es la autora que comenta la ley, que es la bibliografía que está, no la entiende, pero bueno, se puede entender tal vez por alguna concepción de dejar afuera todo lo que sea materia naval y que tenga su especialidad por otro lado, pero si no, no se entiende. Hay una discusión, o mejor dicho, hay un tema con los residuos patológicos. ¿Por qué? Residuos patológicos son aquellos residuos que poseen característica infecciosa, es decir, capacidad de provocar una enfermedad infecciosa, entre ellas jeringa, guantes usados, resto de sangre, fluidos, etc. ¿Estos residuos son o no peligrosos? Según la ley 24051 son peligrosos y tienen regulación estricta en el artículo 19. El tema se había provocado un debate por ahí porque, bueno, residuos peligrosos, que quizás sea una categoría que no sean los patógenos, no se entienda. Además, la 21612 los excluyó llamándolos biopatógenos, entonces no se sabía. Bueno, dentro de la 24051 entra, entonces todo esto que le dije son residuos peligrosos y por tanto quedan alcanzados, como lo menciona el artículo 19 que menciona todos los residuos de esta naturaleza. Esta ley además contiene una serie de conceptos que son importantes que ustedes los conozcan. Insisto, no que lo sepan de memoria, porque hay un montón de temas que la ley es larga, digamos, y que no trascienden, digamos, al tema. Entonces, acá la idea es que ustedes sepan, primero, qué carácter tiene la ley, cuáles son los residuos incluidos, cuáles excluidos, cuál es el concepto de peligroso, cuál no. Y lo que es importante, que ahora lo vamos a ver, es el tema de los sujetos que están incorporados acá. ¿Por qué? El tema de los residuos tiene un concepto que es muy importante, que es la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es un concepto general del derecho que implica conocer el recorrido, el desarrollo, en este caso de un residuo. ¿Para qué implica conocer todo el camino del recorrido? Para poder controlarlo y poder verificar que ese residuo haya sido convenientemente reciclado o la disposición final haya sido ejecutada. Pero conocer todas las etapas del residuo. ¿Para qué? Justamente para conocer si se han llevado a cabo las técnicas convenientes para su tratamiento. Entonces, ahora vamos a ver que nosotros tenemos tres grandes sujetos, que son el generador del residuo, el transportista y el operador, que va a ser el que va a reciclar o va a ser el que va a deponer el residuo. Pero para eso es importante conocer cada una de las obligaciones de los sujetos.
Esta ley incorpora precisamente algunas prohibiciones concretas de los residuos. Por ejemplo, la prohibición máxima está dentro del artículo 21, sale fuera de esta ley, que es la prohibición de importación, digamos, prohibir el ingreso de residuos actuales potencialmente peligrosos, como así también los radiactivos. Otra de las prohibiciones del artículo 41 de la ley es la importación de todo tipo de residuos de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreos y marítimos, que es un poco lo que dice el artículo 41, solamente esto recuerden que es anterior. Después la ley trae un tema que es importante que lo sepan, que es el tema de los registros. Hay un registro, se llama el Registro Nacional de Generadores y Operadoras de Residuos Peligrosos, que va a ser una obligación de todo aquel que se incorpore dentro de alguna de las etapas de anotarse, inscribirse dentro de este registro. Es de a pedido de parte, salvo que la autoridad de aplicación lo detecte, en ese caso va a ser de oficio. Pero es la obligación que todo aquel que genere residuos, o que sea transportista de residuos, o que opere residuos, o que disponga de residuos, se anote en este registro. Después vamos a ver otros documentos, son los manifiestos, que es el instrumento que acompaña el transporte del residuo, desde el lugar de generación hasta la disposición final, y los informes técnicos legales, que son las respuestas a las consultas remitidas por juzgado u otro organismo, que van a ser también van a acompañar el residuo. A ver, ¿cuáles son las actividades justamente que nosotros decíamos que van a ser reguladas por la Ley 22 de los seres humanos? Acá podemos hablar de 3 etapas: la generación de residuos, el transporte de residuos y disposición final de tratamiento. Estas 3 etapas son justamente las que van a indicar la trazabilidad del residuo. Se genera el residuo, se transporta el residuo y se le hace su disposición final o tratamiento. Comencemos por indicar el generador de residuos peligrosos. Generador es toda persona jurídica o física que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, dé origen al residuo peligroso. El generador tiene una responsabilidad primaria por su destino. Todo generador va a ser responsable en calidad de dueño del residuo. El generador es el dueño del residuo. Eso recuérdenlo. Y va a responder como dueño del residuo. Dentro de esta categoría se van a incluir diferentes clases: persona física o persona jurídica. Quizás generador sea el concepto en donde sea más sencillo que existan tanto empresas, que generalmente van a ser quienes generan residuos, como personas físicas. Por ejemplo, ha pasado de que yo antes trabajaba en un área de residuos especiales dentro de ambiente, que teníamos que tratar los expedientes de residuos, y quizás un lavadero de autos generaba residuos peligrosos. Podía ser un titular, una persona física tranquilamente, un empresario, un pequeño empresario, y era un generador de residuos especiales y, bueno, tenía que inscribirse. En cambio, vamos a ver que lo que es tanto el transportista como, sobre todo, la disposición final de los residuos son generalmente empresas, grandes empresas. Y por eso mismo la responsabilidad, o mejor dicho, la responsabilidad penal justamente tiene que estar enfocada en eso, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque ya es otro tratamiento, ya estamos hablando de personas jurídicas. Bien. Decíamos que el generador era justamente quien, como resultado de sus actos de un proceso, generaba residuos que eran catalogados peligrosos. Tiene diferentes requisitos y obligaciones. La principal obligación del generador general de todos es inscribirse dentro del registro. Esa es la principal obligación. Después tiene requisitos particulares que cumplir para su inscripción. Por ejemplo, cuando se vaya a inscribir, tiene que describir los residuos, el método y lugar de tratamiento, la disposición final, describir los procesos generadores de residuos, el método de evolución. Y después tiene obligaciones que son únicas, que son entrega del residuo para tratamiento, medidas para el manejo adecuado, etc. Ahí habla del generador eventual. El generador eventual es aquel que no genera residuo habitualmente, sino que lo va a hacer por una situación particular. Va a generarlo ocasionalmente. Esa persona también tiene que avisar a la autoridad de aplicación
su generación de residuos justamente, es alguien que no se dedica exclusivamente a eso. En un segundo lugar vamos a ver el transportista de residuos peligrosos. Ahí vemos un transporte dedicado justamente a el transporte de residuos de la actividad hidrocarburífera, que por lo menos localmente es uno de los mayores movimientos que se da dentro de la región. Transportista es la persona física o jurídica responsable del transporte de residuos peligrosos. Es a quien el generador entrega los residuos para el traslado, desde el sitio de generación de los residuos hacia el lugar donde se encuentra el operador. Es decir, el transportista va a unir dos sujetos. Por un lado, quien lo genera, y por otro lado, quien va a hacer la disposición final o tratamiento o reciclaje del residuo. O sea, es quien liga las dos etapas. Su papel es de fundamental importancia, justamente. La responsabilidad, primeramente, del transportista va a ser no en calidad de dueño, porque no es el dueño del residuo, va a ser en calidad de guardián del residuo. Acá vamos a revisar algunos conceptos de obligaciones. Responsabilidad en calidad de dueño, responde en calidad de dueño el generador, responde en calidad de guardián el transportista y también vamos a ver el operador. Tiene los requisitos de obligaciones también generales, inscribirse en el registro, y después tienen requisitos adicionales que están fijados en la ley, que algunos justamente ustedes se lo imaginarán. Dato del titular de la empresa prestadora del servicio de transporte, tipo de residuo a transportar, listado de los vehículos a ser utilizados, determinados requisitos de emergencia, cumpliendo normas de envasados y rotulados, bueno, seguros. Ustedes van a notar muchas veces, cuando van manejando por la ruta, sobre todo, que van a ver camiones de este tipo y que van a tener una oblea detrás que va a indicar que transporta residuos peligrosos, justamente, una oblea identificatoria. Entonces, son requisitos, son transportes, digamos, dedicados a eso. Imagínense que tienen millones de requisitos porque son transportes cuyo cualquier problema, cualquier accidente puede ser dañoso en términos muy grandes. Entonces es importante que cumpla todas las medidas de seguridad. Para esto se le impone no solo estos requisitos de obligaciones, sino también algunas provisiones particulares que detalla la ley, como mezclar residuos o sustancias peligrosas con no peligrosos o residuos incompatibles entre sí, transportar simultáneamente residuos incompatibles en la misma unidad, almacenar residuos peligrosos por un plazo mayor a 10 días, transportar o entregar residuos con malaje deficiente, etc. Justamente porque, ustedes imagínense, cualquier mezcla de residuos puede provocar combustiones que hagan que dos sustancias pueden explotar, por ejemplo. Entonces, lo que se prohíbe justamente es esa mezcla de residuos o tener residuos durante mucho tiempo dentro del transporte. Y finalmente, el tercer sujeto de esta cadena es el operador de residuos peligrosos. ¿Quién es el operador? Bueno, es la persona física o jurídica responsable por el tratamiento completo de una planta o instalación destinada al tratamiento y la disposición final de residuos peligrosos. El titular también responde en calidad de guardián. Ahí justamente tenemos una planta, que es una planta, creo que esto es, no sé si es Buenos Aires, pero nosotros acá, por ejemplo, en la zona tenemos diferentes plantas que la habrán escuchado, tratamiento, Comarsa, Indarsa, etc. ¿Cómo se dispone el residuo? Bueno, hay diferentes métodos, digamos. Eso incluso va evolucionando en función de las tecnologías que se están tratando en el momento. Hay tecnologías que por ahí son novedosas para eliminación de residuos que van reemplazando a otras, y generalmente se tienden a aquellas menos contaminantes. Por un lado tenemos la incineración, que es la quema de los residuos peligrosos. Después tenemos algunos tratamientos biofísicos o fisioquímicos que lo pueden eliminar. Y los rellenos de seguridad, los rellenos de seguridad son un método que consiste justamente en compactar aquellos residuos y, bajo miles de precauciones, enterrarlos bajo tierra. Bueno, todo esto son métodos de operación de residuos que llevan sus determinados requisitos y tratamientos. La ley de residuos peligrosos, en su anexo 3, justamente incluye un listado de aquellas actividades consideradas operaciones válidas y posibles para el tratamiento de residuos peligrosos, distinguiendo entre aquellas que pueden o no conducir a la recuperación de residuos reciclados, porque también, justamente, y esto es un principio también
de residuos que siempre se tiende a que se pueda recuperar, digamos, algo del material de residuos para ser nuevamente sometido al proceso de producción, justamente. Pero acá tenemos dos grandes plantas, digamos, de operación, digamos, de tratamiento. Por un lado, las plantas de tratamiento. ¿Qué son las plantas de tratamiento? Bueno, son aquellas en las que se modifican las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, se recupere energía o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su transporte y disposición final. Y después tenemos las plantas de disposición final, que son aquellos lugares especialmente acondicionados para el depósito permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles para la seguridad ambiental. Entonces, por un lado tenemos una planta que trata los residuos, trata de recuperarlo, y por otra parte otra que son aquellos que el residuo ya es recuperable y bueno, se trata de hacerle su disposición final en tal sentido. Bueno, justamente antes habíamos indicado el tema de la responsabilidad. Acá vamos a hablar de dos grandes temas rápidamente, que es la responsabilidad civil y responsabilidad penal. Justamente porque habíamos indicado que la ley de residuos peligrosos, la 24.051, era una ley que establecía dos clases que era mixta, por un lado, con una ley que era federal y por otro lado era adhesión y que tenía normas de naturaleza penal y civil. Bueno, la responsabilidad civil es diferente. Por un lado tenemos la responsabilidad del generador, que es de dueño, y la responsabilidad guardián del operador y del transportista. Según la ley, el residuo peligroso es una cosa riesgosa, bajo los términos del Código Civil. Cuando se sancionó la ley 24.051 en el año 92, bueno, estaba vigente el Código Civil de Vélez todavía, con las reformas subsiguientes. Bueno, ahí remitía al Código Civil, indicaba que era todo residuo peligroso es cosa riesgosa. En los términos del artículo 1113 del Código Civil, dice el artículo 45. Ustedes recuerdan que en 1113 del Código Civil de Vélez indicaba que en caso de cosa riesgosa había una presunción iuris tantum y una inversión en la carga probatoria en este sentido. Bueno, con la sanción del Código Civil y Comercial, este artículo, bueno, fue dejado de lado, y ahora tenemos los dos artículos que rigen, que son el 1757 y 1758. ¿Qué dice 1757? Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados, por las circunstancias de su realización, la responsabilidad objetiva. Y en 1758, que dice que el dueño y guardián son responsables. Y el último párrafo del 1758 dice que en caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve o obtiene provecho de ella por sí o por terceros, excepto lo expuesto por la legislación especial. Entonces, tenemos que en cualquiera, tanto en el Código de Vélez como en el Código Civil y Comercial actual, el residuo es catalogado como una cosa riesgosa y esto es subsistente, digamos, algo fuera de toda duda, digamos, que el residuo es peligroso, es una cosa riesgosa, digamos. Es decir, cualquier residuo que sea catalogado primero por la ley como peligroso, yo, por ejemplo, que soy demandante, no tengo que probar que ese residuo es peligroso, no tengo que mostrar la peligrosidad. Por su sola inclusión por su sola inclusión dentro de la ley es peligroso y por tanto es riesgoso. Entonces, en materia probatoria esto es muy importante, digamos, que lo tengan en cuenta, digamos, que ese residuo ya es peligroso y es riesgoso. Luego vamos a ver la diferencia entre la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del generador, en calidad de dueño del residuo, es diferente, es objetiva. Y alguna doctrina, entre ellas Silvia Nona, habla que es más que objetiva. Estamos hablando de una responsabilidad ultra objetiva. ¿Por qué ultra objetiva? Porque el artículo 47 y 48 establecen un juego que dicen que primero, el 47 dice que el dueño guardián no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero porque no debe responder. Pero el 48 dice que la responsabilidad del generador
por los daños ocasionados por los residuos no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de estos, a excepción de aquellos daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere como consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o disposición final. Entonces, la responsabilidad aquiliana del generador es más que objetiva, porque tratándose de un residuo, no solo se va a desligar por el hecho de un tercero, o por caso fortuito de fuerza mayor, sino que solamente se va a desligar de la responsabilidad en caso de que pruebe que un residuo que era dueño de él tuvo un tratamiento que lo hizo más peligroso o que lo hizo mucho más susceptible o potencial causante de daño ambiental. Por eso se habla de ultra objetivo. O sea, decir más que objetivo. La responsabilidad del generador es más que objetiva. Acá hay un principio dentro de la ley que se llama que la responsabilidad del generador va de la cuna hasta la tumba. ¿Qué quiere decir eso? De la cuna porque es el nacimiento del origen del residuo lo provocó el generador. Y de la tumba porque hasta aún cuando se entierra el residuo, él va a seguir siendo responsable de esto. Lógicamente, y ustedes lo primero que se plantearán es un montón de dudas en cuanto al régimen de prescripción, al régimen de la responsabilidad, etc. Esto no ha quedado exento de crítica a estos principios, digamos. Pero bueno, en sí la cuestión ambiental, como dijimos al principio, requiere un montón de nuevas visiones en este punto. Entonces, si un residuo potencialmente dañoso, por ejemplo, les pongo un ejemplo grosero, que ha enterrado un montón de tiempo y está bajo el suelo y provoca un daño de magnitud gigantesca, les pongo un ejemplo grande para que vean, o ustedes descubren que provocan daño en determinadas especies animales eh, o, o provoca daño a la especie humana, bueno, tiene que haber otro régimen de responsabilidad mucho más fuerte. Bueno, por esto esta cláusula es positiva en este sentido. Luego, la responsabilidad final de los sujetos, que es otro punto, recién hablamos de responsabilidad civil, la ley de residuos peligrosos tiene un régimen penal que es visto positivamente, porque incluso es una de las pocas legislaciones especiales que prevén delitos ambientales. Como ustedes saben, y por ahí lo habrán visto en derecho penal, nosotros ambientalmente no tenemos el Código Figal no recoge delitos estrictamente ambientales, lo que recoge son muchas veces daños a la salud pública como bien jurídico protegido, pero no hay una remisión sistemática al ambiente. Entonces, es positivo que la ley de residuos peligrosos haya incluido dos tipos penales en cuanto al arrojo de residuos, una figura dolosa y una figura culposa. Ahí hay un autor, Gustavo Bozo, que a quien le interesa el tema les puedo prestar la bibliografía, les puedo mandar, que es un penalista que se encarga de este tema y es bastante claro para explicar y más profundo este sentido de los residuos peligrosos, que es justamente uno de los temas que más ha visto la aplicación, digamos, de la ley de residuos peligrosos en este sentido. La figura dolosa la prevé el artículo 55, que establece penas para aquel que envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general, usando residuos peligrosos, digamos. Los bienes jurídicos tutelados son la salud y el medio ambiente. Y bueno, en este caso, la necesidad es, según la doctrina, es que, y de acuerdo a cómo lo describe el tipo, es que las acciones típicas hayan creado un peligro concreto para la salud humana. O sea, que mediante esas acciones típicas se haya provocado, más allá de la contaminación, un peligro, digamos, para la salud humana o los recursos que describe la norma. Si no existe peligro para la salud, en principio no se configuraría el tipo, digamos. Luego tiene una figura culposa, que también prevé que cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuera cometido por imprudencia, negligencia o por impericia, en el propio arte de profesión se impondrá prisión de 1 a 2 meses, de 1 a 2 años. Si resulta enfermedad o muerte de una persona, la pena será de 6 meses a 3 años, que es la figura culposa. Y después tiene un punto interesante en el tema de las personas jurídicas. Como les dije, la mayoría de las acciones, cuando hablamos de residuos, son empresas, son personas jurídicas. Es raro que una persona física esté dentro de los sujetos involucrados en el residuo, excepto
muchas veces pasa que sea un generador, pero principalmente son grandes empresas. Entonces, ¿cómo encontramos penalmente responsable a alguien en este sentido? Bueno, el artículo 58 dice que, perdón, 57 dice, cuando alguno de los hechos previstos en estos artículos anteriores, o sea, la figura dolosa culposa, se hubiera producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los dirigentes, a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes, sin perjuicio de responsabilidades penales. Ahí hay un tema que es positivo, digamos, que se incorpore, pero por otro lado dice por decisión de una persona jurídica, es de muy difícil prueba, digamos. O sea, probar que hubo una decisión de la empresa de contaminar, y es complicado probatoriamente, entonces eso se critica, de hecho en los proyectos del Código Penal se sugirió eliminar e ir más a fondo, digamos. Sí se quiere, digamos, encontrar al derecho penal como respuesta a eso, porque también es un tema, si penalmente es lo adecuado, digamos, la respuesta para estos casos, digamos. Hay toda una discusión en ese punto. Y finalmente que la competencia en este sentido va a ser federal. Unos últimos puntos sobre esta ley, digamos. Primero, que prevé un régimen sancionatorio administrativo, también, en el cual, como decíamos, la distinción entre administrativo y penal muchas veces pasa no solo por cuantitativo y cualitativo, sino también por quién es la autoridad competente. El régimen sancionatorio administrativo prevé multas, apercibimiento, etc. Después, la tasa ambiental, que está incorporada dentro de la ley de residuos peligrosos, que fija una tasa ambiental. Si recuerdan, en la bolilla 1 nosotros habíamos hablado que uno de los métodos previstos dentro de la escuela de las externalidades era que el Estado intervenga a través de diferentes medidas de policía. Una de estas es la tasa ambiental. La naturaleza no es de tasa recaudatoria tributaria, sino que es más que nada pensada del lado de vista ambiental, digamos, en este sentido. No es una tasa que esté pensada sobre el concepto tradicionalmente tributario, sino que tiene todo un estudio. Y finalmente, se requiere el estudio de impacto ambiental en la planta. Yo no sé si lo habrán visto ese tema del estudio de impacto ambiental, pero es una herramienta de gestión ambiental que se requiere con mucho cuidado, con mucho peso en todas las plantas de tratamiento y lo que hace a la disposición final de las plantas. Bueno, ahora en el próximo video vamos a ver lo que hace la ley 25612, la ley que vino a complementar o quiso derogar esta ley, mejor dicho, que sigue vigente, y lo que hace a los residuos domiciliarios. Eso lo vamos a ver ahora a continuación en el próximo video.